Está claro que intentar hacer un esbozo satisfactorio del sistema filosófico del más grande de los escolásticos es proponerse una tarea de corte titánico. Por eso, pues hoy solo trataré de hacer una pequeña aproximación a este genio que fue Santo Tomás, al que sus compañeros en tono de burla le apodaban el buey mudo de Sicilia, debido a su corpulencia y a su carácter pacífico. Y es que hubo pocos que le conocieran en persona que llegaran a percatarse del enorme potencial que tenía Santo Tomás, y de hecho solo uno, que fue su maestro San Alberto Magno, estaba convencido de que algún día el mugido de este buey sería escuchado en todo el mundo. Porque sí, Santo Tomás de Aquino, el gran genio creador de la más importante doctrina teológica, fue un autista de época que casi siempre permanecía callado y trataba de nunca meterse, de nunca entrar en conflicto. Y de hecho, el evento más reseñable de su vida podría ser pues cuando sus propios hermanos lo secuestraron para intentar evitar que se uniera a los frailes dominicos. Sin embargo, pues bueno, el cautiverio de un año al que lo sometieron no hizo cambiar de idea a Santo Tomás, que finalmente, pues con tenacidad y con esa parsimonia que lo caracterizaban, pues logró su objetivo de ingresar en la orden de los dominicos. Allí fue donde conoció a su maestro y donde entra en contacto con este aristotelismo que los teólogos de esta orden empleaban pues como instrumento de análisis y de síntesis filosófica, y el cual Santo Tomás, pues este aristotelismo, habría de desarrollarlo hasta unos límites insospechados, logrando finalmente la tan ansiada expresión de la ideología cristiana en, pues eso, en términos puramente silogísticos, aristotélicos, ¿no? Si bien es muy importante que tengamos en cuenta que Santo Tomás parte en primer lugar de establecer una distinción formal y explícita entre teología dogmática y filosofía, lo cual no impide que mientras el teólogo parta de la revelación para llegar hasta lo ontológico, pues el filósofo pueda igualmente llegar a Dios partiendo de la experiencia. Entonces lo que Santo Tomás propone sería una distinción real y efectiva, pero al mismo tiempo armónica, la cual pues pueda orientarse a una convergencia última en la verdad, que es lo que nos interesa. Y por supuesto esto no tendría nada que ver con la distinción que haría Kant entre los objetos legítimos de la metafísica y aquellos que superan los límites de la razón humana, porque en este caso pues los conceptos como Dios, alma y mundo sí entrarían dentro del ámbito filosófico legítimo, aun cuando no podamos encontrar evidencia de ellos en lo empírico. Esto es uno de los motivos por los que un filósofo pagano como Aristóteles podría servirnos de fundamento teórico para llegar a alcanzar lo divino. Y de hecho uno de los aspectos más innovadores del pensamiento tomista es su reconocimiento de la autonomía propia de la filosofía. Es decir, que Santo Tomás sostiene que la razón humana sí que posee una capacidad real para conocer verdades fundamentales sin necesidad de ser constantemente alumbrada por la revelación, cosa que en realidad parece evidente, pero que los primeros padres cristianos pues no lo tenían tan claro, porque bueno, ya recordamos que muchos achacaban incluso la sabiduría y la filosofía de los griegos al influjo de Dios, o incluso a influencias del Antiguo Testamento, incluso cuando Dios nunca estuviera presente de forma explícita en sus doctrinas, o directamente estas pues tuviesen un carácter herético, ¿no? Aunque por supuesto pues la autonomía de la que Santo Tomás va a dotar a la filosofía siempre es relativa, porque en ningún caso puede ser independiente del fundamento último de la verdad, si bien sí que lo es en cuanto a su método y sus principios, lo cual pues convierte a la teología en algo superior en rango, no por su método precisamente, sino por la dignidad de su objeto y por la certeza que otorga la fe al partir de un origen divino. Lo cual en realidad no deja de ser positivo para la filosofía, porque en cierta medida se le concede la potestad de errar y de equivocarse, mientras que la revelación pues no podría hacerlo en ningún caso, ¿no? Es decir, que la disciplina que va a tener un verdadero valor especulativo pues será propiamente la razón filosófica, que conservará su valor propio e incluso desempeñará funciones esenciales para la propia teología, como puede ser preparar el camino de la fe
aclarar determinados conceptos teológicos o defender racionalmente a la creencia en Dios frente a todas las objeciones que puedan surgir. Entonces, cualquier problema al que se enfrente la teología, pues pasará en muchos casos a ser asunto de la filosofía, ¿no? Porque es aquella que puede hipotetizar acerca de ciertas cosas, que no tiene una vía estrecha y rígida a la que regirse, ¿no? Si bien, bueno, pues de esta distinción se sigue una de las tesis centrales del tomismo, que será la imposibilidad de que se dé una contradicción real entre la fe y la razón. Entonces la filosofía también, siempre sus conclusiones, por mucho que sus métodos puedan desvariar un poco, pues sus conclusiones siempre tienen que ir dirigidas a, obviamente, lo que diga la revelación. Porque, bueno, al plantearse la cuestión de si un hombre puede al mismo tiempo creer, es decir, aceptar por la autoridad de la fe y conocer como resultado de una demostración racional una misma verdad, pues se llegará a la conclusión de que en ningún caso es posible llegar a lo mismo por estos dos caminos distintos. Y es que, bueno, toda verdad revelada pues se acepta en primer lugar, aunque posteriormente ya pueda ser explicada recurriendo al método silogístico. Además de que, bueno, aquellas verdades referentes a la naturaleza divina que sean deducidas o inducidas por estos métodos, pues conformarán, en todo caso, lo que se denomina preámbulos de la fe, como lo sería, por ejemplo, pues la unicidad de Dios o todas esas propiedades divinas a las que de algún modo se llega por métodos lógicos. Y por supuesto, pues todo conflicto que surja entre la fe y la razón se achacará siempre a un error de esta última, de la razón, o bien a una mala interpretación de los contenidos revelados. Una convicción, pues bueno, que permite a Santo Tomás emplear la razón sin caer en un optimismo teórico que pudiera conducirle al racionalismo y a su vez sostener su adhesión plena a la fe, pero sin subordinar de manera acrítica la filosofía a esta fe, permitiendo pues eso, que el método filosófico pueda seguir estando plenamente integrado. Y a su vez, la distinción tomista entre filosofía y teología pues tiene importantes consecuencias para la comprensión misma del ser humano, ya que el hombre se nos aparece como un ser racional, abierto a la trascendencia, capaz de conocer la verdad, tanto por la razón como por la fe, y sin que una anule necesariamente a la otra, de lo que se deriva pues una de las diferencias principales, como podemos ver, entre Santo Tomás y San Agustín. Pues si bien ya vimos que San Agustín pues considera al hombre como una criatura llamada a un destino exclusivamente sobrenatural, pues Santo Tomás va a diferenciar entre estos dos fines, entre este fin sobrenatural, cuya consideración asigna al teólogo, y luego un fin natural puramente, que será materia de la filosofía, lo cual tiene grandes implicaciones porque, pues bueno, Tomás afirma que el bien último filosófico difiere del bien último teológico, abriendo las puertas para una forma de comprender el bien puramente humana y no derivada del principio divino, y tampoco deontológica, ¿no? Como podríamos entender. Y es que la máxima expresión del bien a la que todo ser humano pueda aspirar debe ser proporcionado a su propio poder, mientras que el sumo bien, que es la materia del teólogo, está vinculado con una vida posterior, con una vida eterna, que sobrepasa por completo los límites de nuestra razón. Es decir, que en cierta medida Santo Tomás estaría aludiendo aquí a cierto carácter incondicionado del bien que posteriormente se encarnará en el imperativo categórico kantiano, por ejemplo, pero sin que esta distinción constituya la separación entre dos fines que correspondan a órdenes mutuamente excluyentes, porque lo natural y lo sobrenatural, pues al final se fusionan en el ser humano concreto, ¿no? Y en efecto, pues es posible acceder a una felicidad de carácter imperfecto por medio de las facultades naturales y siguiendo lo que serían los imperativos hipotéticos, ¿no? Los mandatos hipotéticos de la razón. Y de hecho, esta felicidad sería prácticamente la única alcanzable en el transcurso de la vida,
Lo cual, nuevamente, pues es algo que resulta bastante rompedor, ya que Santo Tomás estaría aquí dando a entender que la comunión con Dios produce una felicidad similar a la que podría proporcionarnos la satisfacción de cualquier impulso concupiscible, siendo sólo en la vida futura y en la consecución de ese fin sobrenatural del hombre, donde podría aparecer una felicidad ya plena y no sujeta a contingencias de ningún tipo, y que por tanto, pues eso, pudiera considerarse una felicidad ideal y perfecta que, sin embargo, en este mundo, pues nos es negada del todo, ¿no? Entonces, en cierta medida, tenemos que seguir ese código deontológico sin esperar nada hasta la próxima vida, ¿no? Lo cual, pues, no hace sino acentuar también la distinción entre filosofía y teología. Pues aunque el filósofo sea capaz de ver y de considerar la naturaleza humana como tal, no puede descubrir todo lo que hay en el hombre, ni mucho menos esta vocación sobrenatural que será materia del teólogo. Y el filósofo solamente puede ver parte del camino en el descubrimiento del destino del hombre, precisamente porque el hombre pues, fue creado para un fin que trasciende los poderes de su naturaleza. De este modo, pues podemos decir que Santo Tomás estaría llevando a cabo una interpretación del agustinismo en términos puramente aristotélicos, como se pone de manifiesto en su empleo de la noción de finalidad, y es que si algo debe quedarnos claro es que Santo Tomás cree en la posibilidad teorética de formular una metafísica en abstracto sin recurrir en ninguna medida a la revelación. Y por supuesto de hallar algunos de los aspectos esenciales de la esencia divina por medio de este método, por medio de la lógica, si bien obviamente no todos, ya que necesariamente pues esta metafísica tiene que ser siempre imperfecta, al no tener a la revelación como referente, ¿no? Y no olvidemos que Santo Tomás considera altamente probable que cualquier sistema metafísico independiente contenga errores, de ahí que recalque la importancia de que incluso aquellas verdades acerca de Dios que son racionalmente demostrables, pues sean igualmente propuestas como objeto de fe para ser aceptadas por la autoridad de la revelación, en lo que estaría más bien subrayando las exigencias prácticas de la mayoría de los hombres, más que las deficiencias especulativas de la metafísica como tal. Pues aunque la lógica aristotélica mantenga inalterables sus fundamentos, no hay que olvidar que el error se mezcla frecuentemente con la verdad, bien sea pues, por precipitación a la hora de saltar a las conclusiones o por todo tipo de sesgo psicológico, ¿no? Aún así, pues lo que es indudable es que Santo Tomás es una de las mentes más privilegiadas que ha habido jamás, además de, bueno, tal vez el mejor comentarista de Aristóteles. Y ahora vamos a ver algunos de los motivos por los que merece esta consideración. De momento, pues bueno, que quede constancia de que Santo Tomás fue un auténtico innovador en todos los sentidos, que se enfrentó a las incompatibilidades aparentes del aristotelismo con la tradición cristiana con el objetivo de emplear a su favor pues esa brutal coherencia y ese magnífico carácter totalizador del sistema griego, y que, bueno, que Santo Tomás utilizase el aristotelismo para la edificación de su propio sistema, lejos de ser una acción que pudiéramos denominar oscurantista, pues fue de hecho algo extraordinariamente moderno que resultó de capital importancia para el futuro de la escolástica, y por supuesto, pues que le permitió desarrollar y formular algunos de los mejores argumentos a favor de la existencia de Dios, que aún a día de hoy pues son esgrimidos por los teístas sin prácticamente alteración ninguna. Sin embargo, la metafísica de Santo Tomás no puede partir en ningún caso de estas pruebas, sino de una pregunta mucho más fundamental, la cual no es otra que la de qué significa que algo sea. Es decir, qué significa el ser. Lo cual, pues bueno, en el caso de las criaturas, le lleva a formular una doctrina precisa sobre los principios constitutivos del ser creado, la cual permite explicar tanto su realidad como su limitación, su multiplicidad y su dependencia respecto del principio divino.
elaborando por tanto una metafísica en la que el ente creado pues aparece como algo compuesto, participado y finito, y no basado en meras nociones lógicas, sino en fundamentos reales que explican la estructura íntima de todo lo que no es Dios. Pues como ya hemos dicho, Santo Tomás no puede ser considerado un racionalista en medida ninguna, y el primer punto a tener en cuenta, y de hecho el punto de partida del tomismo, es que solo Dios puede ser considerado como algo absolutamente simple. Esto es, bueno, ya sabemos que esto es esencial, ¿no? La simplicidad divina es la propiedad, de hecho, más importante de Dios. Curiosamente. Y bueno, por otra parte, pues todo ser creado, al haber sido creado a partir de algo, pues tiene que ser necesariamente compuesto. Una composición que no es accidental ni secundaria, sino constitutiva del modo de ser de la criatura, siendo la noción de principio, en este contexto, pues lo que designa aquello que entra realmente en la constitución del ente y explica su modo de ser. Además, la primera distinción que el ser humano descubre en los objetos a través de los sentidos es aquella que se da entre sustancia y accidente, la cual, pues, podemos observar, por ejemplo, pues simplemente viendo cómo cambia la apariencia de un árbol a través de las estaciones, sin que por ello pues deje de tener la misma esencia sustancial como un miembro de su especie concreta. Y por tanto, pues esta distinción entre sustancia y accidente pues es la que puede explicar la diversidad y alteración de los seres corpóreos, pero siempre desde un punto de vista accidental y no constitutivo, como sí que haría la distinción entre materia y forma. Y en este sentido, Santo Tomás aceptará la doctrina aristotélica de las 10 categorías, donde pues la primera categoría será la sustancia propiamente dicha y las otras 9, pues cada una de los accidentes por los que ésta puede ser afectada, ¿no? Y este cambio accidental será el nivel, por decirlo así, más bajo de la constitución material. Sin embargo, la mente también podrá percatarse de que cuando algo se transforma, pues nunca deja en ningún momento de ser, aun pese a pasar a convertirse en otra cosa. Es decir, que además de lo accidental, existe un cambio sustancial que puede alterar por completo la apariencia y la presentación de la cosa sin acabar con su esencia, de lo que se deduce pues, la existencia de un sustrato subyacente a los cambios, que considerado en sí mismo pues no puede recibir el nombre de ninguna sustancia determinada, así como también de la existencia de un elemento caracterizante, ¿no? O determinante, podríamos decir, y por supuesto pues esta será la famosa distinción aristotélica entre la materia y la forma, los dos fundamentos de los que se compone todo objeto material. Pero bueno, Santo Tomás no solo acepta este hilemorfismo clásico, sino que lo desarrolla en su definición de la materia prima como pura potencialidad y de la forma sustancial como el acto primero de un cuerpo físico, donde acto primero pues significa el principio que pone al cuerpo en su clase específica y que determina su esencia. Y se entiende que la materia y la forma, del mismo modo que la intuición y el concepto en Kant, por ejemplo, pues son dos cosas que no pueden existir de forma independiente por sí mismas, es decir, no pueden existir la una sin la otra y que por tanto tuvieron que ser creadas de forma conjunta, de tal forma que es necesario un principio de individuación que haga pasar la forma de lo universal a lo particular, un principio que en Santo Tomás se aparecerá también como una reliquia platónica al heredar la idea de que la materia no presenta por sí misma determinación cuantitativa, pero sin embargo esta aparece como exigencia en su unión con la forma. Es decir, que en cierto sentido las formas siguen teniendo un poder trascendente similar al que tenían las ideas platónicas, cosa que Aristóteles tampoco no pudo rechazar, ¿no? Y bueno, que de hecho por este motivo pues la doctrina de las ideas platónicas en el ámbito académico suele ser llamada teoría de las formas, lo que pasa que, bueno, pues a mí me gusta más llamarla teoría de las ideas, pero sí que es más apropiado llamarla teoría de las formas. Lo cual, pues nos da una idea del vínculo que siguen teniendo estos conceptos, aun cuando Aristóteles pues fuese un hater de Platón, ¿no? Pero en el caso de Santo Tomás, pues hay que decir
que su principio metafísico más original y decisivo va a ser la distinción real entre esencia y acto de ser en las criaturas, en los seres finitos, ya que, bueno, pues por un lado tenemos que la esencia de un ser corpóreo es la sustancia compuesta de materia y de forma, mientras que la esencia de un ser finito y material sería simplemente la forma. Siendo un ser finito y material, pues todo ente no compuesto de materia y de forma que no sea Dios. Por ejemplo, pues las almas humanas o los ángeles, ¿no? Y la esencia de estos seres, pues es lo que responde a la pregunta ¿qué es? Mientras que la existencia es aquello por lo que la sustancia, tanto material como inmaterial, llega a constituir un ser real. Vamos, que esencia y existencia pues están en una relación similar a la que mantienen el acto y la potencialidad, respondiendo la existencia entonces a la pregunta de si esa esencia es o no es. Es decir, la esencia dice lo que es y la existencia pues dice si es o no es, ¿no? De lo que se deduce, pues bueno, que la esencia no implica necesariamente la existencia, ya que un ente pues puede ser en teoría concebido sin que éste exista de forma efectiva. Lo cual pues tiene implicaciones muy importantes para la demostración de Dios, ya que esto pues implica que el ser creado, además de tener esencia, tiene en sí la propiedad de existir y por tanto no puede ser negado, ni puede ser tratado tampoco como una mera facticidad, como harían los existencialistas. Pero bueno, de esto ya hablaremos luego también. La cosa es que de esta inestabilidad que Santo Tomás descubre en el corazón de todo ser finito, pues se deduce una contingencia que apunta directamente hacia la existencia de un ser que pueda ser la fuente misma de esta existencia finita, siendo el autor de la composición de esencia y existencia, y no pudiendo estar, a su vez, compuesto por estas, sino que debe encontrar en la existencia su esencia propia. Es decir, Dios debe existir necesariamente porque su esencia y su existencia coinciden, es decir, su esencia es la misma existencia, ¿no? Esto es lo que conformará la famosa prueba ontológica. Que bueno, ya veremos también como este argumento ontológico, pues el propio Santo Tomás va a afirmar que no es tampoco el mejor de los argumentos, obviamente, y que de hecho está inconcluso, ¿no? La cuestión es que el acto de ser es el principio más íntimo y radical del ente, y es aquello que lleva la esencia de forma efectiva a la realidad, siendo la esencia lo que limita y lo que recibe el acto de ser, dando lugar a un modo determinado de existir. Y de este modo, pues la finitud del ente creado se explica como una participación limitada del ser. Por lo que todo ente, pues depende de forma radical de Dios, ya que éste no solo es el encargado de crear el ser, sino también de comunicar y de hacer participar del mismo acto de ser. Lo cual, pues a su vez, explica la analogía del ente, que afirma que las criaturas son realmente seres, pero no lo son del mismo modo que Dios, ya que obtienen su propiedad de ser por mera participación limitada y temporal de esa infinitud divina. Y a partir de estos principios, Santo Tomás afirmará la serie de trascendentales que se fundan en el acto de ser recibido, como son el que todo ser creado en cuanto ser, pues es uno, verdadero y bueno. Pues el ente es de por sí indivisible, así como inteligible, y aunque sea limitado, pues posee una perfección real precisamente por el hecho de participar directamente del ser, que es perfecto, ¿no? Una afirmación pues dirigida también a evitar el desprecio del mundo creado, esa famosa desvalorización del cuerpo que denunciaría Nietzsche, pero sin caer tampoco, obviamente, en la absolutización de lo terreno. Y esta doctrina de los principios del ser creado, por supuesto, pues tiene también profundas implicaciones, ya que fundamenta desde el punto de vista metafísico una visión no reduccionista de la realidad que pueda explicar a su vez tanto la estabilidad como el cambio. Y yéndonos a lo puramente teológico, pues nos permite comprender la relación entre el creador y su creación sin recurrir a ninguna clase de dualismo ni de panteísmo, que son posturas que al final pues conllevarían en sí grandes problemáticas, como ya vimos que sucedía a menudo con
con los dualismos, por ejemplo, en el pensamiento griego, pues los cuales a menudo nos conducían a estas regresiones infinitas que se acababan cargando la consistencia o la coherencia de la propia doctrina. Pero es que además el tomismo nos ofrece también el marco conceptual para otras ideas que son absolutamente centrales, como lo es la causalidad divina, la ley natural, la finalidad universal o incluso la propia dignidad de la persona humana, entrando ya en el ámbito puramente ético, que no vamos a entrar aquí, porque ya sería la hostia. Ya digo que vamos a ver a Santo Tomás muy, muy por encima. Pero bueno, la parte más esencial, digamos, que es esta doctrina del ser, ¿no? De la primacía de lo existente. Y bueno, lo que nos revelan estos principios del ser creado, pues es una auténtica metafísica de la participación y de la finitud ordenada, porque aunque el ente no sea absoluto y se nos presente siempre como algo pues dependiente de la plenitud divina, pues sí que podemos considerarlo abiertamente como algo real, bueno y verdadero, lo cual es muy importante, incluso como algo perfecto también, concepción que constituirá al final uno de los pilares más sólidos del realismo metafísico que va a imperar en Occidente y que aún a día de hoy pues nos sigue ofreciendo una base fecunda para establecer un diálogo entre la filosofía, la teología o incluso la ciencia. Y bueno, pues estas serán las palabras literales de Santo Tomás, aquí lo tenemos al amigo, sobre el ente y la esencia. Vamos a ver. El ente y la esencia. Hay que saber que, como dice Aristóteles en el libro quinto de la Metafísica, el ente en sentido propio se dice doblemente, de un modo que se divide en los 10 géneros, de otro modo que significa la verdad de las proposiciones. La diferencia entre ellos es porque, por el segundo modo, puede decirse ente a todo aquello sobre lo que puede formarse una proposición afirmativa, aunque esto no ponga nada en la realidad. Por este modo, las privaciones y las negaciones se dicen entes. Así decimos que la afirmación es opuesta a la negación y que la ceguera está en el ojo, pero por el primer modo no puede decirse ente sino a lo que pone algo en la realidad. Por eso, por el primer modo, la ceguera y similares no son entes. Así pues, el nombre de esencia no se obtiene del ente dicho por el segundo modo, pues algunas cosas que no tienen esencia se dicen entes por este modo, como es patente en las privaciones, sino que la esencia se toma del ente dicho por el primer modo. Por eso el comentador, en el mismo lugar, dice que el ente dicho por el primer modo es lo que significa la sustancia de la cosa, y porque, como se ha dicho, el ente dicho de este modo se divide en 10 géneros, es necesario que la esencia signifique algo común a todas las naturalezas, por las que los diversos entes se colocan en los diversos géneros y especies, como la humanidad es la esencia del hombre, y así en las otras. Y porque aquello por lo que la cosa se constituye en su propio género o especie es lo que significa, por medio de la definición, que indica lo que la cosa es. De ahí que el nombre de esencia haya sido cambiado por los filósofos en el término de quididad, y esto es lo que el filósofo frecuentemente llama el ser aquello que era. Esto es, aquello por lo cual una cosa ha de ser tal cosa. Se llama también forma, en cuanto por la forma se significa la certeza de cada cosa, como dice Avicena en el segundo libro de su Metafísica. Esto mismo, también con otro nombre, se dice naturaleza, tomada según el primero de aquellos 4 modos que Boecio señala en el libro sobre las 2 naturalezas, o sea, en cuanto se dice naturaleza de todo aquello que puede ser concebido de alguna manera por el entendimiento, pues una cosa no es inteligible sino por su definición y su esencia. Y así dice también el filósofo en el libro quinto de la Metafísica, que toda sustancia es naturaleza. Sin embargo, el nombre de naturaleza tomada de este modo parece significar la esencia de la cosa en cuanto tiene un orden a la operación propia de la cosa, mientras que el nombre de quididad se toma de aquello que se significa en la definición, pero se dice esencia en cuanto por ella y en ella el ente tiene ser. Bueno, pues eso. No sé si habéis entendido algo, pero me parecía buen fragmento, la verdad. Pero bueno, pese a la enorme brillantez de su metafísica, si por algo es conocido Santo Tomás, es por haber llevado a su máximo desarrollo las pruebas de la existencia de Dios, siendo aún a día de hoy, pues sus
famosas 5 vías, los argumentos más recurridos por los teístas en la mayoría de los debates al respecto. Lo cual demuestra o bien la genialidad de estas 5 vías, o bien también la escasa capacidad de innovación en un terreno pues que se escapa a los límites de la razón humana y del que, por tanto, pues poco tendría que decir la metafísica, ¿no? Pero bueno, antes de desarrollar estas pruebas, Santo Tomás también procuró mostrar que su elaboración no era algo inútil o superfluo, porque de hecho la idea de la existencia de Dios no es innata en la psique humana, y por mucho que sí que el pensamiento religioso parece ser en cierta medida inherente a la condición humana, pues no se puede eludir tampoco un claro ateísmo natural en el hecho de que no encontremos en lo empírico ninguna prueba de la existencia de un ser superior. De esta manera, pues el tomismo se enfrentará a aquellos que afirman que el conocimiento de Dios es algo natural, explicando que este conocimiento en realidad es vago y confuso y necesita de una elucidación que lo convierta en explícito. Porque si algo es indudable es que el hombre puede encontrar la felicidad y la sabiduría aun desconociendo o ignorando las verdades de la revelación, y si bien esta felicidad y esta sabiduría serán imperfectas, como ya hemos dicho, son suficientes en muchos casos para justificar nuestras acciones dentro de este marco terrenal en el que nos movemos. Por lo que aunque el deseo de felicidad y trascendencia y nuestra tendencia hacia el bien pues puedan constituir la base para una prueba de la existencia de Dios, pues dicha prueba no deja de ser necesaria. Otra cosa que también es evidente es que podemos acceder a verdades absolutas, y en esto Santo Tomás no necesitará recurrir a los principios matemáticos o lógicos como harían otros, como haría por ejemplo Kant, sino que le bastará con afirmar algo tan sencillo como que si los escépticos niegan la posibilidad de verdad, pues al hacerlo ya se están adscribiendo a algo que ellos consideran una verdad absoluta, como es la propia negación de la verdad. Aún así, para derivar de esto que exista una fuente única de la verdad, pues se necesitará llevar a cabo claramente una reflexión ulterior. Porque por mucho que sea verdad que sin Dios nada podemos conocer, pues de esto no se sigue que el conocimiento de algo produzca automáticamente el conocimiento de Dios, ya que este conocimiento no puede ser objeto de la intuición. Aunque el hecho de que pueda ser objeto del entendimiento, pues no deja de ser algo muy debatible, ya que no hay categoría conceptual en la que pueda inscribirse esta totalidad del ente, ¿no? Y a todos los efectos deberíamos seguir considerando a Dios como uno de esos objetos límite que la razón humana no puede evitar formular para tratar de poner coto a la cosa en sí, por mucho que nuestra percepción solo nos permita acceder a lo meramente fenomenológico. Sea como fuere, pues Santo Tomás también critica duramente el argumento ontológico de San Anselmo, y lo hace recurriendo, como ya hemos dicho, pues al mismo argumento que Kant utilizará para desacreditar muchas de las ideas trascendentales de la metafísica tradicional. Este argumento que no es otro que el del salto ilegítimo de la razón, que se basa en la imposibilidad de usar las mismas categorías que se utilizan para las intuiciones con objetos de conocimiento propios de un orden ideal o trascendente. Pues si los conceptos deben acotarse a los límites impuestos por el mundo real, pues será una tarea absurda tratar de aplicarlos a un ser que sobrepasa todos estos límites. Esto es algo similar a lo que sucede con el argumento cosmológico, que nunca ha logrado justificar la transición entre la causalidad de las cosas materiales y la causalidad primera de una causa incausada, ¿no? Sin embargo, Santo Tomás afirmará que debido a la debilidad del intelecto humano, no podemos discernir a priori la posibilidad positiva de un ser necesario y perfecto, de ese ser cuya esencia es su misma existencia, y por tanto solo podemos llegar al conocimiento de este ser mediante argumentaciones basadas en sus efectos a posteriori. De ahí que el argumento cosmológico, aun cuando no pueda proporcionarnos un conocimiento perfecto de la causa incausada, sí podría teóricamente probar su existencia. Porque el hecho es que todos los objetos sensibles, en la medida en que ninguno de ellos contiene en sí mismo una suficiente explicación ontológica sobre su existencia, pues constituyen efectos que remiten a una causa. Además de que dichos objetos solo son cognoscibles en la medida en que participan del ser, es decir, en la medida en que son en acto, y por tanto el entendimiento se convierte en la facultad de acceder al ser. Así que por mucho que el entendimiento humano dependa en primera instancia de los sentidos para operar, sí podrá llegar a conocer un objeto que trascienda esos sentidos en la medida en que lo material pues acuse una relación
con aquel objeto y de esta forma lo manifieste. De lo que se deduce que la orientación del entendimiento hacia lo corpóreo no destruye su inclinación subyacente y superior hacia el ser en sí. Esto lo veremos mucho mejor en los conceptos de analogía tomista, que vamos a ver dentro de nada. Pero bueno, la cuestión es esta, que la orientación de un entendimiento hacia lo material pues no destruye la evidencia de algo superior, e incluso nos es posible alcanzar algún conocimiento sobre la naturaleza de lo trascendente, ya que este carácter pues se revela en los objetos, aunque lo haga de forma imperfecta, y como tal pues el conocimiento obtenido será igualmente imperfecto. En definitiva, que si la condición encarnada en lo corpóreo de nuestro entendimiento no destruye su carácter primario referente al ser, pues su orientación hacia lo material tampoco elimina la orientación primaria y primigenia hacia lo trascendente. Y con esto ya podemos comenzar con las pruebas, con las famosas 5 vías. La primera de ellas, que es la del movimiento, la cual pues claramente es derivada de Aristóteles, como 3 de las 5 vías, o 4, pues esta primera vía del movimiento claramente es derivada de Aristóteles y de su motor inmóvil, que ya sabemos, pues esta ley de que si el movimiento pues es un hecho innegable, entendido en su definición como el paso de la potencia al acto, y si, como ya hemos dicho, una cosa no puede ser reducida al acto desde su estado de potencia, a no ser por otra cosa que ya esté en acto, pues habremos de entender que todo lo que se mueve es movido por otra cosa, simple y llanamente. Claro, la cuestión es que si comenzamos a remontarnos de los efectos a las causas, pues esto nos llevaría a caer en una regresión infinita donde nunca habría habido un comienzo para el movimiento y por tanto la línea temporal de sucesos sería eterna, entendiendo que esta regresión infinita pues es imposible desde un punto de vista lógico. Habremos de formular entonces un comienzo del movimiento, un motor no movido o no impulsado, el cual todos podremos entender que vendría a ser Dios. Luego la segunda prueba o segunda vía pues será en realidad prácticamente igual, aunque haciendo énfasis en este caso no en el movimiento, sino en las causas eficientes de la existencia de los objetos, entendiendo que si nada puede ser causa de sí mismo, porque nada puede ser anterior a sí mismo, pues la primera causa eficiente de todo tiene que ser aquello a lo que los hombres llaman Dios. Un argumento que Santo Tomás pues desarrolla igualmente a partir de la metafísica aristotélica. La tercera prueba, en cambio, se basa en el hecho de que algunos seres empiezan a existir y luego perecen, lo que precisamente da muestra de su contingencia, es decir, de que pueden ser o no ser, y por tanto no son necesarios, pues ningún ser que sea necesario podría comenzar a existir en algún momento. De lo que se arguye que es necesaria, indispensable, la existencia de un ser necesario, valga la redundancia, como razón de que todos los seres contingentes pues lleguen en algún momento a existir. Pues sin la presencia de este ser necesario no habría nada en absoluto. Entonces lo que Santo Tomás está intentando hacer en estas 3 primeras vías no es exactamente negar la posibilidad de una creación infinita en el sentido horizontal de la línea temporal del tiempo, ya que esta sigue siendo algo perfectamente posible. Es decir, es posible que el tiempo que rige a las criaturas contingentes pues sea infinito tanto para un lado como para el otro. Pero lo que hace Santo Tomás es mostrar la imposibilidad de una regresión infinita vertical, es decir, en el ámbito de la interdependencia, mostrando que tiene que haber necesariamente un fundamento único, ya que la ausencia de principios no haría a los seres necesarios y por tanto seguirían dependiendo de una causa externa a la serie infinita. Así que si algo debe quedarnos claro es que el tomismo afirma la necesidad de una causa que sirva como explicación ontológica para el movimiento y para la contingencia. Por tanto, si el ser tiene un comienzo o no lo tiene, da igual porque la existencia de Dios sigue siendo un postulado necesario, aun incluso cuando la demostración de que nuestro universo nació con el Big Bang se pueda echar por tierra por cualquier clase de teoría inflacionaria o del multiverso, de los infinitos universos paralelos. Esto no quitaría la necesidad de que
de que la contingencia aluda a una causa necesaria, ¿no? Lo cual, pues desde el punto de vista puramente tomista, pues hace absurdo también cualquier esfuerzo por agarrarse a las evidencias científicas que tenemos hasta el momento y tratar también de demostrar a Dios a través de lo empírico, o de decir que el Big Bang es la demostración de que Dios existe porque el universo tuvo un comienzo. Como si aún no nos hubiera quedado claro que esta demostración de Dios en lo empírico es un esfuerzo estéril e imposible, ¿no? Porque ninguna idea trascendental de carácter totalizador puede encontrar apoyo en lo fenomenológico, en la manifestación de la cosa en sí, y por tanto llegar a manifestarse de forma conceptual en nuestro entendimiento, ¿no? De aquí también puede derivarse una de las grandes críticas al sistema de Santo Tomás, y es la imposibilidad de demostrar que esa causa necesaria tenga las propiedades que los teístas atribuyen a Dios, ya que la demostración de una causa necesaria pues no implica en ningún caso la existencia de un ser omnipotente y omnisciente, ni mucho menos infinitamente benévolo, si tenemos en cuenta que el mal parece algo tan inherente al mundo como el bien. Entonces no nos equivocaríamos al afirmar que Santo Tomás se precipitó al ver a su Dios personal detrás de la demostración ontológica de la causa primera, aunque también es cierto que si bien estos argumentos se utilizan actualmente en debates contra ateos, en aquella época carecían totalmente de este propósito, pues el ateísmo no era como tal una problemática reconocida, ¿no? Y por tanto, pues las 5 vías de Santo Tomás estaban orientadas más bien a reforzar el sentimiento de los teístas, algo para lo cual pues no necesitaban tanta sofisticación ni tanta ni blindarse contra posibles objeciones que pudieran partir de la no creencia en Dios, porque esto pues no estaba realmente reconocido, ¿no? Lo cual pues hace evidente la necesidad de reformular estos argumentos, especialmente pues después de que filósofos como Kant, por ejemplo, pues demostrasen su falta de concreción y de utilidad a la hora de demostrar la existencia de un ser supremo y acompañar a este de las propiedades que la revelación tradicionalmente le atribuye, ¿no? Y con esto en cuenta, pues ya podemos pasar a tratar la cuarta vía, la cual pues también procede de una serie de observaciones realizadas en la metafísica aristotélica, ya que toma su punto de partida pues en los diferentes grados de perfección, de bondad o de verdad que se hallarían presentes en las cosas de este mundo, grados cuya existencia se demuestra en la posibilidad de formular juicios comparativos que establezcan una clara jerarquía de las cosas con respecto a cada ideal concreto. Claro, esto no tendría en cuenta que formaciones culturales pues radicalmente distintas podrían llevar a juicios igualmente diferentes sobre estos grados, especialmente cuando echamos un vistazo pues al concepto de belleza, sin ir más lejos, que aparece en diferentes lugares, en diferentes épocas, ¿no? O sea, para determinados pueblos de África, pues la belleza de las mujeres se da cuando se ponen las cosas estas en la boca, estos aros de hueso que te deforman el labio y te hacen tener un labio de 30 centímetros de diámetro, ¿no? Pues para ellos la belleza es eso, ¿no? Algo que a nosotros nos parece un horror. Y esto, pues, en cada rincón del mundo se expresa de una forma distinta, ¿no? Pero bueno, como Santo Tomás no tuvo esto demasiado en cuenta, pues él supuso, por el contrario, que tales juicios sí tendrían un fundamento objetivo y que por tanto pues estos implican la existencia de un óptimo que constituya la encarnación máxima de todos ellos y que a su vez pues nos sirva como referencia, al igual que Kant, por ejemplo, demostraría la existencia de la cosa en sí por el simple hecho de que para percibir el paso del tiempo pues necesitamos invariablemente la presencia de algo permanente en lo externo. Algo que en cierto sentido pues también usan los teístas cuando aducen que para formular la existencia de cosas temporales pues es necesario establecer un contraste con la existencia de algo eterno. Entonces la cuarta vía se basa principalmente en esto, en establecer un óptimo relativo, pero además en demostrar que ese óptimo relativo debe ser a su vez la causa eficiente de todos los grados de posibles juicios que se deriven de sus propiedades, constituyendo, como siempre, el mundo material, pues una degradación progresiva de estas propiedades,
Una doctrina pues que ya habríamos visto bien en los neoplatónicos y que a su vez serviría para explicar el problema del mal. Pues el mal al final es algo que no tiene una entidad constitutiva, sino que es precisamente una ausencia, ¿no?, de ese sumo bien que identificamos con Dios, y de ahí que un nuevo quebradero de cabeza para los teístas pues sea demostrar la separación absoluta de Dios con el mundo material, para lo cual pues recurrirán al verbo como vínculo entre ese ser unívoco y perfecto con la inabarcable diversidad e imperfección de este mundo. Sin embargo, pues bueno, aunque la cuarta vía tenga una clara inspiración aristotélica, en realidad el argumento también es de origen platónico, ya que presupone la idea de una participación de lo sensible en aquellas perfecciones que subsisten por sí mismas, es decir, todas aquellas perfecciones puras que no implican ninguna relación necesaria con la extensión o la cantidad. Es decir, que los seres contingentes no poseen por sí mismos su facultad de ser, ni tampoco su bondad o su verdad ontológica, sino que la reciben por participación en un ser superior que encarna la máxima expresión de todo esto. Y por supuesto, la causa última de la perfección debe ser perfecta en sí misma, no pudiendo recibir su perfección de nada externo. En lo que el argumento en realidad pues no se aparta del espíritu general de las otras vías, aunque encuentra su principal dificultad, como ya hemos dicho, en demostrar a priori que realmente existen grados de ser y de perfección. Y bueno, la quinta vía, en cambio, será la que constituya el famoso argumento teleológico, por el que, bueno, ya dije que Kant sentía un especial respeto, y de hecho, pues le atribuyó un gran valor regulativo para la razón, si bien, por supuesto, no diría que tuviese en absoluto ningún valor constitutivo. Pues como algunos sabréis, este argumento se basa en la observación de que el mundo natural y en general todo lo que nos rodea se articula en base a ciertos fines, no habiendo nada arbitrario o dejado al azar, sino que todo parece tener su función. De lo que se deduce que si existen estas finalidades en el mundo, pues debe haber igualmente una finalidad superior, una finalidad a la que tienda toda la existencia en sí misma, y esta no sería otra que el famoso juego de la salvación, esta misión en la cual pues estaría implicada toda la raza humana. Y Santo Tomás pues señala además que si existen finalidades claras en objetos inorgánicos, los cuales pues carecen totalmente de intelecto, debe haber alguna inteligencia ordenadora que disponga esos fines. Pues parece una prueba clara de la existencia de algo superior el hecho de que toda la naturaleza tienda siempre a un mismo fin. Y ya vimos que para los presocráticos pues esto apuntaba a la idea de un nous o de una especie de conciencia universal que era la responsable de toda transformación en el mundo. Pero en este caso, pues esto supondrá una nueva prueba de la existencia de Dios, en lo que por supuesto constituye pues una nueva conclusión bastante precipitada de Santo Tomás, pero en todo caso fundamentada en un argumento de un gran poder persuasivo. Porque nunca va a dejar de maravillarnos el hecho de que tantas cosas con cualidades diferentes e incluso contrarias, como aquellas que observamos a nuestro alrededor, pues en cierta medida se hallan en una especie de comunión cooperativa, unidas pues hacia la realización de un solo orden concreto, y a nadie se le oculta que en la naturaleza pues existen leyes no escritas que inducen a todas las criaturas a un consenso que no necesita recurrir a razonamiento ninguno. Es decir, esto nos puede llevar pues a preguntarnos, por ejemplo, cómo sabe la hormiga obrera, desde que nace, que su tarea es recolectar comida para el hormiguero, en lugar de comerse todo aquello que encuentra a su paso, o porque muchos animales se juegan la vida para reproducirse, hechos en los que Santo Tomás pues vería el claro gobierno de una inteligencia superior en la que todas las criaturas contingentes participan, siendo nuestra inteligencia pues una versión muy mermada de esta fuerza ordenadora que nos permite acceder en cierta medida a sus procesos siempre y cuando pues los analicemos con la revelación en la mano, claro está. Sin embargo, como ya he dicho, pues esta prueba nos conduce más a esa concepción presocrática del principio de ordenación, o también a la del demiurgo platónico, que era este carpintero que daba forma a la materia cósmica en base a las ideas del mundo inteligible, pero que no era el creador de esa materia ni tampoco la causa eficiente de esas ideas. Por tanto, pues la quinta vía aún necesitaría de un razonamiento ulterior para conducirnos verdaderamente a Dios.
Y todos aquellos que quieran utilizar en la actualidad el tomismo como punto de partida para esta demostración de la existencia de Dios, pues deberán hacer frente a todas las nuevas coyunturas que se le presentan, no solo en la forma de teorías que procuran hacer inteligible la génesis del orden y finalidad del universo sin recurrir a esta hipótesis de un agente externo, sino también, pues, en la del más puro positivismo lógico que niega que la palabra Dios pueda tener algún significado, lo cual no elimina la vigencia del sistema atomista, porque aún así pues sus defensores deberían seguir basándose en el fundamento más esencial, que no es otro pues el que encontramos en la tercera vía, es decir, el argumento de la contingencia, ya que este se basa en el hecho de que todo debe tener su razón suficiente, y de aquí pues ya deducimos el resto de vías y de argumentaciones, porque estas al final pues vienen a afirmar eso, que el movimiento debe tener su razón suficiente en el motor inmóvil, que la serie de efectos y de causas pues debe tener su razón en una causa incausada, que la perfección limitada la debe tener en su versión absoluta, y la finalidad y el orden, pues en la finalidad y el orden que encontramos en la naturaleza deben encontrar su razón suficiente en una inteligencia suprema, ¿no? Entonces, a partir de la tercera vía se puede decir que se explican todas las demás, lo cual nos remite inevitablemente a la epístola a los romanos de San Pablo, en la cual se afirmaba que Dios puede ser conocido a partir de sus obras, como algo que trasciende a las mismas. Pero bien, ahora que ya hemos hablado brevemente de la demostración de la existencia de Dios, ¿qué podríamos decir acerca de su naturaleza? Porque Santo Tomás, como no podía ser menos, pues también desarrolló una reflexión pormenorizada acerca de esto, que de hecho se sitúa en el núcleo de su metafísica del ser, donde Dios no va a ser abordado desde un enfoque puramente conceptual o psicológico, sino como el principio primero del ser, cuya naturaleza solo puede conocerse de modo indirecto por la razón humana, al ser una idea que trasciende todos los límites de la misma, de la experiencia sensible y de todo género atribuible al ente creado, por lo que habremos de partir del hecho de que el conocimiento natural de su esencia es siempre limitado y analógico. Una limitación que en ningún caso deberá conducirnos al escepticismo, sino al establecimiento de una metodología precisa, fundamentada a su vez en tres tipos diferentes de vías, de los que procedería el único conocimiento de lo divino al que podemos tener acceso, que nos puede procurar algo de la esencia de Dios, sin reducirlo, obviamente, a las categorías de lo creado. Partiendo del núcleo de la teología natural tomista, que ya sabemos que es el de Dios como ipsum esse subsistens, o ente subsistente en sí mismo, pues a diferencia de las criaturas, las cuales participan de la propiedad de ser y por tanto este ser que reciben pues está limitado por la esencia, pues en el caso de Dios, esencia y acto de ser se identifican y se fusionan completamente, lo que implica que Dios no pertenece a ningún género, ni constituye una sustancia entre otras, ni siquiera un ente que podemos considerar supremo dentro de un conjunto, sino que Dios pues es el acto puro de ser y como tal pues es absolutamente simple, infinito y necesario. Y es importante dejar esto claro, pues todo lo que se diga de la naturaleza divina debe ser coherente con esta afirmación fundamental. A partir de ello, podremos formular ya lo que Santo Tomás llamará la vía negativa, que no es pues sino la constatación del hecho de que no podemos saber lo que Dios es decir, su esencia, sino simplemente podemos saber que Él es decir, su existencia, ¿no? Y por tanto, pues como no nos es dado conocer lo que Dios es, pues la sustancia divina excede por su inmensidad a toda forma que el conocimiento pueda alcanzar, pues el único conocimiento que podremos tener de ella viene precisamente de lo que no es. Por ejemplo, Dios no podría ser una sustancia corpórea, tampoco compuesta, ni mutable, ni temporal, ni finita. Y de esta manera podemos, en cierto sentido, pues acotar la naturaleza de Dios, pues cuantos más predicados seamos capaces de negar acerca de él, más nos aproximamos a su conocimiento, ¿no? Aunque el propósito de esta vía es sobre todo evitar las más típicas proyecciones antropomórficas, estableciendo un conocimiento de Dios que, si bien no puede considerarse exhaustivo, sí que es verdadero y necesario. Y sin embargo, la vía negativa no agota el conocimiento de Dios, lógicamente, pues de la doctrina cristiana no es difícil también extraer
ciertas predicaciones positivas sobre la naturaleza divina y predicaciones que además no se obtienen de contraponer conceptos a la vía negativa. Entonces existe también una vía afirmativa, ¿no? De esta manera, por ejemplo, pues podemos decir de Dios que es bueno, que es verdadero o que es inteligente. De esto, pues eso, deducimos que existe esta vía afirmativa para alcanzar conocimiento real de la sustancia divina, y su justificación pues viene de que estas afirmaciones las encontramos en la naturaleza, al ser esta, como ya hemos dicho, una degradación progresiva de la perfección divina. Por tanto, estas afirmaciones se fundan en el principio de causalidad, donde el efecto no puede presentar una perfección que no se hallara previamente en su causa. Si bien debemos tener en cuenta que estas perfecciones existen en Dios de un modo eminente, y que toda afirmación que podamos hacer y que las contenga no dejará de ser una afirmación imperfecta, ya que la hacemos en base a la participación de las criaturas, de nosotros mismos, en dichas perfecciones, sin que nuestra razón pueda concebir cómo éstas se manifiestan en el ser, que es la fuente de esa misma participación y de esa misma perfección. Así pues cuando decimos que Dios es bueno, lo que este enunciado significa no es que Dios sea la causa de la bondad, ni que Dios no sea malo, sino que aquello que llamamos bondad y que se presenta en las criaturas es una cualidad que preexiste en Dios en su máxima expresión. Entonces la bondad no pertenece a Dios porque Él sea la causa de la misma, sino que precisamente por el hecho de que Dios es bueno, pues difunde la bondad inevitablemente en las cosas que son objeto de su creación. Más o menos, pues lo que Agustín establecería con la frase «porque Dios es bueno, nosotros existimos». El resultado de todas estas consideraciones es que no podemos conocer en esta vida la esencia divina tal como ésta es en sí misma, sino pues solamente tal como está representada en las criaturas, de modo que los nombres que aplicamos a Dios pues significan las perfecciones que se manifiestan en eso, en las criaturas. De ahí pueden derivarse varias importantes conclusiones, la primera de las cuales es que los nombres que aplicamos a Dios y a las criaturas no han de entenderse en un sentido unívoco. Por ejemplo, cuando decimos que un hombre es sabio y que Dios es sabio, pues el predicado sabio no ha de entenderse en sentido unilateral, no unívoco, es decir, precisamente en el mismo sentido, porque nuestro concepto de sabiduría pues está tomado de las criaturas, y si aplicamos precisamente ese concepto a Dios, pues estaríamos diciendo algo falso acerca de él, puesto que Dios no es ni puede ser sabio en el mismo sentido en el que es sabio un hombre. Pero eso no quiere decir que los nombres que aplicamos a Dios sean puramente equívocos, es decir, no son de significado entera y completamente diferente del que tienen cuando son aplicados a las criaturas, porque si fueran puramente equívocos, pues volveríamos a estar en la misma situación de que no podemos obtener conocimiento alguno de la naturaleza divina a partir de lo empírico. Algo que en este caso ya hemos dicho que para Santo Tomás no es así. Sí que podemos acceder a un conocimiento verdadero de lo divino a partir de la experiencia, ¿no? Así que en este sentido, pues Santo Tomás va a insistir en que podemos efectivamente conocer algo de Dios a partir de las criaturas, fundamentándose en el hecho de que si las criaturas son efectos de Dios, deben manifestar algo de su esencia, aun cuando solo puedan hacerlo de forma imperfecta, lo que se convertirá en una nueva vía que se abrirá paso entre la afirmativa y la negativa, y a la que Santo Tomás denominará la vía de la eminencia, según la cual pues las perfecciones atribuidas a Dios deben entenderse en grado supremo y sin las limitaciones propias del modo creado de poseerlas. Vamos, que esta vía no deja de ser un modo pues de evitarnos errores interpretativos al concebir las perfecciones divinas de manera unívoca o degradada. Pero más allá de esto, el problema central residirá en determinar cómo puede el lenguaje humano referirse verdaderamente a Dios, pues como ya hemos visto, Santo Tomás rechaza tanto la univocidad, que pondría pues en el mismo nivel a Dios y a las criaturas, como la equivocidad, que impediría todo conocimiento real. Y la solución nos llevará a aplicar los conceptos en un sentido analógico. Es decir, que cuando predicamos un atributo de dos seres distintos, en este caso lo haremos según la relación que sostienen con un tercer término o también según la relación del uno con el otro. Y el ejemplo favorito de Santo Tomás, para ilustrar esto, pues será el concepto de salud. Y es que, pues, por ejemplo, se dice que un animal está sano porque es el sujeto de la salud, porque posee salud,
y a su vez se dice que la medicina es sana porque es la causa de la salud, o bien que alguien tiene un aspecto sano porque este es un signo de salud. Entonces, podemos ver que la palabra sano se predica en sentidos diferentes del animal en general, de la medicina y del aspecto, según las diferentes relaciones de estos al concepto de salud, pero en ningún caso se predica de un modo puramente equívoco, puesto que en los tres casos pues existe una relación verdadera con la salud. Y como vemos, esta demostración alude a lo puramente lingüístico de una forma similar a como lo hacía la lógica aristotélica. De esta manera, como Dios y las criaturas no tienen relación con un tercer término, pues predicamos sus atributos en la medida en que la criatura tiene relación a Dios. Cuando, por ejemplo, pues predicamos el ser de Dios y de las criaturas, pues atribuimos el ser en primer y principal lugar a Dios, como ser que existe en sí mismo, y secundariamente a las criaturas como dependientes de Dios. No podemos predicar el ser de la misma manera, ni tampoco predicamos el ser en un sentido puramente equívoco, puesto que las criaturas tienen ser, aunque su ser no sea como el ser divino, sino pues que sea un ser dependiente y participado. Y de esta manera, en el lenguaje analógico, un mismo término se aplica a Dios y a las criaturas según una proporción fundada principalmente en la relación de causa y efecto que sostienen entre sí. Entonces tenemos que la predicación analógica se funda en la semejanza, en la que Santo Tomás distinguirá entre la semejanza de proporción y la semejanza de proporcionalidad. Por ejemplo, semejanza de proporción es la que mantendría el número 8 con el número 4, mientras que semejanza de proporcionalidad es la que habrá entre distintas proporciones, por ejemplo, entre del 6 al 3 y del 4 al 2. Vamos, que la proporción pues es una relación directa entre dos términos y la proporcionalidad es una relación directa entre dos proporciones, básicamente. Ahora bien, en el caso de la predicación analógica, en un sentido general, este puede llevarse a cabo mediante ambos tipos de semejanza. Por ejemplo, la predicación del ser respecto de la sustancia creada y del accidente, cada uno de los cuales está en relación al otro, estableciendo una proporción. Mientras que, por otro lado, la predicación de la visión, por ejemplo, respecto de lo ocular o de lo intelectual, pues sería un ejemplo de analogía según la proporcionalidad. Pues lo que es al ojo la visión corpórea, es a la mente la visión o la aprehensión intelectual, habiendo una cierta semejanza entre la relación del ojo a su visión y la relación de la mente a su aprehensión intelectual. Una semejanza que nos permite utilizar el término visión con un significado similar en ambos casos. Si bien, aunque no se trata evidentemente de antónimos, es decir, de una aplicación equívoca, tampoco podríamos hablar de una sinonimia unívoca, lo cual pues nos permite afirmar que esto se trata de una analogía. Y de hecho, de la analogía que será absolutamente central para el lenguaje teológico tomista, ya que implica la posibilidad de aplicar determinados atributos a Dios sin llevar a cabo una degeneración de su naturaleza. Y así podemos hablar de Dios como el sol dando a entender que lo que el sol es al ojo sensible, pues lo es Dios para el alma, ¿no? Una iluminación, pero siempre hablando en un sentido simbólico, que es el único sentido en que una palabra que hace referencia a algo material, pues puede ser predicada de un ser espiritual. Sin embargo, en el sentido del intelecto, sí podemos decir que existe una cierta semejanza entre la relación de Dios a su actividad intelectual y la relación del hombre con la suya propia, puesto que la actividad intelectual como tal es una perfección pura en la que el alma humana participa de forma limitada. Por esto surge una nueva forma de analogía, que será la analogía de atribución, o aquella por la que un término se dice de varios sujetos en relación a uno principal. Sí que es cierto que muchos escolásticos pretenden negar esta clase de analogía, si bien pues otros aseguran que es la única mediante la cual podemos conocer las perfecciones que emanan de la sustancia divina. Porque parece innegable que si Dios ha creado seres inteligentes será porque Él a su vez posee intelecto. Además de que, como decía Aristóteles, pues todo ser espiritual debe ser una forma intelectual, y el ser espiritual infinito poseerá por tanto una infinita inteligencia. Y por otra parte, pues la inteligencia de Dios no puede ser una facultad distinta de su esencia o naturaleza, puesto que Dios es acto puro y no un ser compuesto, y por tanto no puede conocer cosas sucesivamente, puesto que es inmutable y no es susceptible a la determinación accidental. Y con esto llegamos nuevamente a esa propiedad fundamental de Dios,
que no es otra que su simplicidad absoluta, ¿no? La famosa simplicidad divina, la cual pues viene a ser una de las consecuencias más importantes de la metafísica atomista, que reside en la afirmación de que todas aquellas categorías que se aplican al ente no se encuentran presentes en Dios. Es decir, en Dios no hay composición de materia y de forma, ni distinción entre esencia y ser, ni tampoco entre sustancia y accidente. Pero más allá de esto, tampoco existe distinción real entre sus atributos, pues todos ellos se fusionan en una perfección única e indivisible. De lo que podemos deducir que nuestras diferentes percepciones de atributos, como el ser, la bondad, la verdad o la inteligencia, pues emanan todas ellas de una misma fuente, es decir, que todas encuentran su fundamento en una perfección originaria, que es la misma, y al final las distinciones que encontramos en estos atributos, pues se atribuyen a la imperfecta razón humana y a nuestro entendimiento limitado, ¿no? Entonces la naturaleza divina queda así resumida como el acto puro, sin potencia alguna, como un libre albedrío absoluto que resulta incomprensible para nosotros, pues es un libre albedrío que carece de mutabilidad alguna, ya que bueno, pues en Dios al final están realizadas todas las posibilidades, pero a su vez Dios es un ser absolutamente libre en todos los sentidos. Lo cual al final, pues si nos atenemos a la concepción freudiana de la libertad, de la que hablo tantas veces, donde la libertad pues no es posible en ausencia de límites, podríamos decir que en realidad Dios es el menos libre de todos los seres, que atribuir libre albedrío a Dios es absurdo desde el punto de vista de que la omnipotencia es literalmente lo contrario a la libertad plena, paradójicamente. Pero bueno, supongo que al final estas son disquisiciones que habría que tratar en una posible refutación del tomismo y ahora no estamos en ese momento. Sí que es cierto que, bueno, surge una problemática cuando tratamos de la inteligencia divina con respecto a esa propiedad de la simplicidad absoluta y no es otra que la cuestión de las ideas divinas. Pues es necesario que éstas existan, ya que Dios ha dado origen a las cosas no de una manera azarosa, sino claramente en base a unas ideas ejemplares que deberían estar previamente concebidas en su mente. Y aquí Santo Tomás, como buen aristotélico, pues rechazará la existencia de ideas independientes de un intelecto, la cual conformaría pues la doctrina principal de Platón, si bien no se percatará tal vez de que sí se estaría adscribiendo a un cierto neoplatonismo al afirmar que ese mundo inteligible platónico es precisamente el vínculo que une a Dios con lo material. Y precisamente, si bien recordamos, los neoplatónicos colocan las ideas en el nous como segunda hipóstasis o emanación de lo divino para evitar la presencia de una multiplicidad de ideas en Dios que menoscabaría esa simplicidad divina. Pero claro, el caso es que Santo Tomás no admitía distinción ninguna en lo divino, más allá de estas tres personas que conforman la Trinidad, y que es una distinción indiscutible porque forma parte de la revelación. Pero bueno, el tomismo resolvería esto afirmando que la pluralidad de las ideas en Dios pues es similar a su omnisciencia, es decir, que por muy diversas que puedan ser las ideas, pues estas forman parte de una misma determinación, así como decimos que nuestro intelecto pues es una facultad única e indivisible. De esta manera, pues Dios, al conocer su divina esencia, pues también concibe la expresión de la misma como imitable en la pluralidad de las criaturas, porque como ya hemos dicho, pues no hay posibilidad que a él se le escape. Entonces no podemos negar una pluralidad de ideas en Dios porque esto supondría negar su conocimiento de los objetos. Y sin embargo, la verdad de que Dios conoce su esencia como imitable por una pluralidad de criaturas no debe enunciarse de tal modo que implique que hay una multiplicidad de especies reales o de modificaciones genuinamente distintas dentro del entendimiento divino. Y el hecho de que concibamos, como lo que ya hemos dicho, ¿no? El hecho de que concibamos los atributos divinos como realidades separadas, pues se deriva de nuestras limitaciones racionales, así como de la estructura de nuestro lenguaje, que nos obliga a tratar la perfección divina de forma fragmentaria. Ya veríamos en la filosofía de Jacques Derrida cómo este estructuralismo nos mantiene atrapados en una suerte de cárcel simbólica que hace que toda nuestra realidad nos venga dada en una serie de condiciones que nosotros mismos nos hemos creado. Y una vez más, pues se repite el eterno drama del ser humano como esclavo de sus propias creaciones.
Pero en este caso Santo Tomás diría que es la observación de la pluralidad a nuestro alrededor lo que nos lleva a formular distintas formas de perfección que en la sustancia divina se fundirían todas en una. Es decir, que a medida que el mundo material se aleja de Dios, estas perfecciones también se degradan y se convierten en virtudes distintas dependientes de la circunstancia concreta en la que aparezcan. Para Santo Tomás, el nombre más apropiado para Dios es el nombre que él mismo dio a Moisés en la zarza ardiente, qui est, lo que traducido quiere decir el que es. Y ya está. En Dios no hay distinción alguna entre esencia y existencia, pues para ello Dios tendría que recibir su existencia de otra causa eficiente, cosa que evidentemente no puede suceder. Entonces todos los nombres que empleamos al hablar de Dios están derivados de nuestra experiencia de formas determinadas y expresan primariamente esas formas. Por el contrario, el nombre aquel que es no significa una forma determinada, sino que remite al infinito océano de sustancia. Y es que Santo Tomás tiene la particularidad de desarrollar algunos de los argumentos más clásicos hasta límites insospechados, pero siempre haciendo gala de una claridad conceptual y de una coherencia metafísica que lo convirtieron pues en ese punto de referencia ineludible que hoy en día sigue siendo, no solo dentro de la escolástica, sino de toda la filosofía occidental en general. Podríamos decir incluso que así como todo el pensamiento occidental a menudo se concibe como notas a pie de página de los diálogos de Platón, pues prácticamente todo el pensamiento teológico se ha construido en un diálogo constante con Santo Tomás. Sin obviar, por supuesto, la importancia de San Agustín, pero evidenciando el acierto que supuso para el sistema tomista pues el levantarse sobre los cimientos de la lógica aristotélica, constituyendo esa doctrina metódica con la que el cristianismo pues siempre había soñado, ¿no? Por no hablar de que en este vídeo pues apenas hemos tocado por encima ciertas nociones de Santo Tomás, como la constitución del ser o las pruebas de la existencia de Dios, pero no podemos obviar todo el resto de su doctrina y todas esas aportaciones enormes pues también a la ética, a la política, como por ejemplo pues su noción de la ley natural y de la dignidad del ser humano, que resultaron decisivas para el desarrollo del derecho internacional e incluso de la teoría política moderna. De esto pues ya espero poder hablar en otro vídeo. Y bueno, si bien es cierto que podemos encontrar una impugnación de los principios tomistas en autores como Kant, pues otros autores señalarán que en realidad la metafísica de Santo Tomás no ha sido plenamente refutada precisamente por su concepción del ser como acto y no como mero predicado conceptual. Es decir, que la distinción tomista entre la esencia y el ser ofrecería un marco alternativo al idealismo trascendental que no sería capaz de rechazar por completo esta concepción. Si bien es cierto que esta distinción ha sido muy polémica, incluso dentro de la propia escolástica, donde Santo Tomás pues encontrará rivales de la talla de Escoto o de Guillermo de Ockham, por ejemplo. Aunque como ya hemos dicho, pues incluso estos tendrán que pasar por el aro de dialogar con la metafísica tomista para establecer la suya propia, lo que muestra pues, hasta qué punto esta metafísica fijó el marco del debate teológico en el medievo. Incluso en el siglo XIX se dará una fuerte reivindicación del tomismo, donde diversos autores volverán a poner de relieve la centralidad de este actus essendi y desarrollarán una suerte de tomismo existencial que dialoga con la filosofía moderna. No en vano se ha llegado incluso a tachar a Santo Tomás de autor existencialista, por mucho que esto a grandes rasgos pues nos pueda parecer una perogrullada, pero lo cierto es que sí se podrá llegar a relacionar de una forma crítica la noción de la participación del ser con el existencialismo que será desarrollado en esta época, sin perjuicio del puesto de Santo Tomás como gran sistematizador de la metafísica clásica. Por supuesto, pues para ello hay que recurrir a un análisis mucho más fino, el cual procederá a revelarnos que el tomismo también pone el acento en la existencia concreta y en la noción de libertad, especialmente a partir del redescubrimiento moderno de ese actus essendi que ya he mencionado, y es que para Santo Tomás el esse, o lo que es lo mismo, el acto de ser, no es un mero predicado lógico ni un hecho empírico, sino el acto más íntimo y fundamental del ente, aquello por lo cual todo lo demás es. Esto es precisamente lo que puede conducirnos a hablar de la posibilidad de un tomismo existencial en contraste con las interpretaciones más esencialistas de su pensamiento, que aún así, en la mayoría de casos, pues tendrán un peso mayor.
Pero bueno, aún así, no parece osado afirmar que en Santo Tomás no es la esencia la que determina la realidad, sino ese acto de ser que es recibido y participado. Y aunque el existencialismo moderno no compartirá el marco metafísico tomista, pues de hecho ya sabemos que esta corriente se basa en la negación de todo carácter totalizante de la metafísica, pues sí que es cierto que en ambos coincidiremos en la crítica a la concepción del ser como mera idea o como esencia abstracta. Pues bien sabemos que toda esencia sin existencia concreta es algo del todo vacío, como lo sería un concepto que no tuviera su correspondiente intuición empírica en la que apoyarse. Pero es que además de esta centralidad del existir frente a cualquier construcción artificiosa, Santo Tomás también afirma la finitud como rasgo constitutivo del ente creado, algo que en absoluto debemos pasar por alto. Y no sabemos hasta qué punto ciertas visiones críticas de la metafísica, como la que llevaría a cabo Heidegger, por ejemplo, al tratar de recuperar la pregunta por el ser, pues habrían sido posibilitadas sin darse este trasfondo conceptual heredado de la metafísica clásica y concretamente de la escolástica, cuyo máximo artífice, pues evidentemente es Santo Tomás. Por mucho que incluso el propio Heidegger llegase a tratar esta metafísica como parte de ese olvido del ser que el existencialismo pretendía denunciar, ya que obviamente pues el tomismo seguía defendiendo un acto de ser de carácter metafísico y trascendental, mientras que los existencialistas pues abogan por una existencia fáctica que no apunta a un fundamento ontológico, ¿no? Así que podemos decir que mientras en Sartre la existencia es una contingencia radical que carece de esencia y de causa trascendente, pues en Santo Tomás esta existencia viene dada por la participación del ser en un principio fundamental de carácter divino. Por lo que cuando Sartre afirma que la existencia precede a la esencia, claramente está negando la posibilidad de una metafísica como la tomista, y bueno, la de cualquier metafísica en general de carácter totalizante. Y en este sentido, desde luego, pues sería muy interesante saber cuál podría ser la crítica de Santo Tomás a este existencialismo moderno. Aunque podemos imaginarnos que esta iría encaminada por su desvinculación de los conceptos de esencia y de existencia, la cual, desde el punto de vista del tomismo, acabaría vaciando de fundamento y de inteligibilidad a la realidad. Y por mucho que Santo Tomás podría aceptar que el existencialismo capta correctamente la contingencia, ¿no?, del existir, pues se daría cuenta de que acaba perdiendo esta inteligibilidad ontológica al negar el acto de ser como principio metafísico y centrarse solo en la concreción de la existencia. Y desde esta perspectiva, pues podemos decir que el existencialismo no supera en ninguna medida al tomismo, sino que incluso parte de su fundamento ontológico más sólido y lo acaba desvirtuando. Pues ambos reivindican la existencia concreta y sin duda coincidirían en la denuncia de este esencialismo abstracto, pero al romper el existencialismo moderno con la metafísica clásica del ser, estaría precisamente perdiendo el fundamento ontológico que hace inteligible a la existencia misma. Con lo cual, su problema principal sería pasar de la concepción tomista del existir como fundamento a la reducción de este existir a una facticidad carente de fundamento alguno. Pues si algo debe quedarnos claro de Santo Tomás, algo que permanece muy vigente incluso por encima de su doctrina teológica, es la concepción del existir no como un mero dato de la experiencia, sino como un acto metafísico en toda regla, el cual actualiza la esencia, funda toda perfección y remite directamente a esa causa trascendente que sería Dios. Este acto de ser, que no debe ser confundido con el mero hecho de existir, o con una situación de carácter accidental que remite a una mera presencia fáctica sin su fundamento real. Pues esto constituiría una forma de empobrecer la ontología, donde la existencia pues es algo que ya no explica nada, sino que simplemente se constata. Entonces, el lema sartreano de la existencia precede a la esencia será interpretado por el tomismo como una negación del orden ontológico y no solo del orden lógico. Pues aunque para Santo Tomás la esencia no precede como idea a la existencia, sí recibe el acto de ser y lo determina. Y por tanto negar toda esencia equivaldría a negar la inteligibilidad del ente,
pero también la posibilidad de toda verdad objetiva y la estabilidad ontológica del propio ser en sí mismo. Entonces, sin esencia, nos hallaríamos envueltos en un eterno devenir, o incluso en algo peor, en un flujo carente de toda determinación, donde no podríamos encontrar un sujeto firme o consistente para el existir. Pues si bien es cierto que el existencialismo describe acertadamente la contingencia, al mismo tiempo la absolutiza, mientras que para el tomismo la contingencia siempre se explica por la participación del ser y no por la ausencia de un fundamento. Vamos, que en un existencialismo ateo la existencia se vuelve contingente al mismo tiempo que adquiere pues un carácter absurdo, mientras que en el tomismo lo es porque participa de un ser que es necesario y no constituye lo que es este ser en sí mismo. Es decir, nos hallamos en una contingencia real que no rechaza la necesidad de un principio necesario y totalizante, mientras que un existencialismo que no tenga esto en cuenta pues conducirá irremediablemente a transformar esa contingencia tomista en un nihilismo ontológico que elimina la participación del ente en algo que pueda dotarle de sentido a la vida. Un nihilismo que será producto de una concepción de la libertad muy alejada de la que tendría Santo Tomás, donde esta libertad pues presupone, la de Santo Tomás, una naturaleza racional y no puede adquirir un carácter absoluto que precisamente haría que la propia libertad perdiera su fundamento. Si regresamos de nuevo al concepto freudiano de la libertad, que viene definida por sus propios límites y que no puede identificarse con esa omnipotencia ilusoria. Y en este sentido sí podríamos decir que el tomismo se acerca a un concepto de libertad, al menos a lo que en el ser humano se refiere, que es mucho más coherente al ser esta libertad ejercida sobre bienes inteligibles y no constituir una negación del ser, sino precisamente su perfeccionamiento. Aunque, como ya he dicho, pues esta noción de libertad volvería a perder todo su valor cuando la trasladamos a la sustancia divina y tratamos de justificar la afirmación de Santo Tomás de que Dios ejerce un libre albedrío carente de todo límite, al mismo tiempo que él mismo es la encarnación de toda posibilidad. Tal vez, pues bueno, uno de los puntos de la doctrina tomista más problemáticos de todos, aunque al final pues este libre albedrío divino no deja de ser una afirmación inevitable desde el punto de vista teológico. Lo que está claro es que por muy ambiguo que pueda parecernos el concepto de libertad, pues este solo puede encontrarse dentro de una autodeterminación que el tomismo encontraría en la naturaleza racional. Y no sería ilegítimo decir que la libertad existencialista constituye una ilusión que se disuelve en su propia arbitrariedad, así como el existencialismo transforma la visión del lenguaje en algo meramente poético o evocador y no constitutivo de ninguna afirmación metafísica. Una visión bastante desalentadora que podría ser corregida desde el punto de vista del tomismo gracias precisamente a esas analogías de las que antes hemos hablado, que podrían sacarnos de esa negación del ser en la que parecen querer sumergirnos de alguna manera los existencialistas. Y bueno, podríamos afirmar gracias al tomismo que todavía el lenguaje pues sigue afirmando algo absolutamente verdadero acerca del ser, precisamente por ser una creación del propio ser, ¿no? Una creación humana. Y esto nos conduce a pensar que la doctrina de Santo Tomás y la metafísica que se deriva de la misma pueden ser un contrapeso necesario a ciertas ideas posmodernistas que amenazan a nuestra propia concepción del ser, sin que esto nos lleve necesariamente a negar ciertas tesis importantes del existencialismo, como son la finitud, la contingencia o incluso la propia angustia existencial, porque todas estas tesis precisamente se reintegran, o bueno, estaban ya previamente integradas, mejor dicho, en la doctrina de Santo Tomás. Pero estas tesis están mucho mejor integradas, valga la redundancia, por reafirmarse a su vez en la idea de que todo esto pues exige un sujeto y por tanto presupone el ser, a su vez que nos remite a un fundamento, pudiendo decir que si bien el existencialismo describe correctamente la experiencia humana, su renuncia a la explicación ontológica que se produce al absolutizar una existencia carente del ser podría ser bien corregida por el tomismo, que además nos muestra en última instancia que la existencia pues no es un completo absurdo, sino una finitud o una caída que tiene un fundamento necesario. Y es que de poco nos sirve, desde un punto de vista filosófico, limitarnos a observar el drama de la existencia y
Habrá por tanto que hacer un intento de explicar no solo este drama, sino toda la existencia en sí misma, lo cual en un contexto cultural como el nuestro, marcado por la fragmentación del saber, la crisis de los mismos fundamentos metafísicos y la desconfianza hacia las grandes síntesis racionales, pues podría parecer algo históricamente superado, y sin embargo la figura de Santo Tomás aún se nos aparece como ese genio que profundizó como nadie lo ha hecho en algunas de las tensiones que aún se mantienen en el pensamiento contemporáneo, tales como la relación entre el conocimiento y el sentido, el determinismo y la libertad, o la finitud y el fundamento, ¿no? Como estamos viendo. Con lo cual, pues es imposible negarle a este señor una enorme vigencia dentro del debate filosófico, más allá del ámbito apologético al que principalmente los teístas parecen querer recluirle. Porque su vigencia no radica en la repetición de ciertas fórmulas escolásticas medievales, sino precisamente en la fecundidad estructural de sus categorías, capaces de ser releídas y aplicadas críticamente a problemas actuales. Pues de hecho, uno de los rasgos más característicos de la filosofía contemporánea es la dificultad para pensar el ser sin reducirlo a esa mera facticidad o a una construcción conceptual, ¿no? Frente a ello, pues la metafísica tomista es aquella que nos sirve para afirmar el acto de ser, el actus essendi, como un principio real más allá de lo puramente lógico. Una concepción que nos permite fundamentar la inteligibilidad del ente, explicando perfectamente el carácter de contingencia sin caer en el absurdo ni en un nihilismo ontológico. Así que en un panorama filosófico tan desalentador para el concepto del ser, que siempre se acaba disolviendo, ¿no?, entre diversos procesos e interpretaciones, pues la distinción tomista entre ser y esencia sigue ofreciéndonos un marco bastante robusto para pensar la realidad sin reducirla a una mera aparición. Es decir, que por mucho que Santo Tomás comparta rasgos muy importantes del existencialismo, su aportación es precisamente algo que muchas corrientes contemporáneas han abandonado y no es otra cosa que el fundamento ontológico del existir. La barrera que nos salva de caer en un vacío existencial y de presentar nuestra existencia como un mero dato empírico. Esto le da incluso un sentido a nuestra angustia, pues aunque ésta seguiría siendo inherente a la condición humana, esto no lo va a eliminar la doctrina tomista, pues es también esta angustia un signo de nuestra finitud y nuestra contingencia achacable a un fundamento inteligible. Y nuestra libertad, precisamente por no presentar un carácter arbitrario, pues será una libertad verdadera. De esta forma, el tomismo se convierte en una voz clarividente que es capaz de justificar la experiencia existencial moderna sin vaciarla de sentido. Además de que la doctrina tomista de la analogía pues nos ofrece también una vía intermedia entre el positivismo y esa indeterminación semántica que surge de la crisis contemporánea del lenguaje filosófico. Pues precisamente la analogía propone que al lenguaje sí puede atribuírsele un contenido de verdad, aun cuando nunca llegue, lógicamente, a agotarla, ¿no?, conceptualmente. Es decir, que el lenguaje pues, puede suponer una aproximación tangencial e infinita a lo verdadero, de lo cual se deduce que su valor es algo innegable, aun cuando nunca nos vaya a permitir acceder a ninguna verdad plena. Una concepción que resulta especialmente fecunda para la hermenéutica y la teología, ya que permite superar las formas más elementales del dogmatismo y el relativismo. Por supuesto, nos podemos imaginar que Jacques Derrida sería muy crítico con esto que acabo de afirmar, pues él, pondría en cuestión que podamos suponer una jerarquía ontológica del sentido y por tanto afirmar que el lenguaje llegue a decir algo verdadero del ser, ya que de hecho para él no habría prioridad del ser sobre el lenguaje, sino que sería pues esa estructura simbólica la que nos estaría dominando de forma inevitable. Y en este sentido sí podríamos decir que la analogía tomista no sería una vía intermedia neutral, sino un mecanismo jerárquico donde los términos remiten a un principio arbitrario, que en este caso pues sería Dios, y por tanto pues que este centro de sentido empleado para estabilizar el discurso pues acabaría por clausurar el juego del significado y por imponer una orientación determinada al lenguaje. Vamos, que seguiría siendo pues una forma de logocentrismo puro y duro, tal vez algo más sofisticado puede ser, pero bueno, aún así Derrida
también llegó a reconocer que la teología negativa y el reconocimiento del límite del lenguaje sí desestabilizan la pretensión de presencia plena, lo cual constituiría en cierta medida a Santo Tomás como un posible intento de superación de la propia metafísica de la presencia, hasta que tanto criticaba Derrida, donde en este caso pues la vía negativa tomista manifestaría que el lenguaje se quiebra ante lo absoluto y por tanto que el sentido no se pierde o no se cierra plenamente, ¿no? Aún así, pues bueno, Derrida seguramente diría que Santo Tomás no lleva hasta el final esa ruptura porque finalmente pues acaba restituyendo un fundamento ontológico, por mucho que éste sea algo incalculable para nuestro intelecto como es el concepto de Dios, ¿no? Pero con esto, pues bueno, vemos todo lo que llega a abarcar Santo Tomás en el sentido de que hasta los autores contemporáneos pueden encontrar en su metafísica un apoyo inesperado para superar ciertas problemáticas, e incluso podríamos decir que la distinción tomista entre niveles de causalidad y entre la filosofía y las ciencias empíricas es lo que permite uno de los diálogos más serenos que puedan llegar a darse entre la ciencia y la metafísica, ya que Santo Tomás no trata nunca de competir con la ciencia, sino que precisamente pues fundamenta su inteligibilidad y con ello delimita su alcance muchos siglos antes ya de que Kant desarrollase sus críticas de la razón. Y desde luego hay que decir que abrir la pregunta por el sentido de la existencia es algo que puede ser esencial en un contexto dominado por el cientificismo, porque para hacer aún más evidente que la vigencia de Santo Tomás no se limita a los círculos escolásticos, solo habremos de echar un vistazo a cómo sus categorías pues han sido retomadas y reinterpretadas por corrientes tan diversas como el realismo metafísico contemporáneo, la fenomenología o incluso la bioética, lo que muestra que el tomismo no es un sistema cerrado, sino una tradición filosófica llena de vida, porque nuevamente habremos de ver algo que se repite siempre en los grandes autores, y es que la actualidad de los mismos no reside en ofrecer respuestas prefabricadas, sino precisamente en los sistemas que constituyeron para tratar de llegar a ciertas conclusiones. Esto era algo muy evidente con Kant, también con Aristóteles, y en Santo Tomás pues se manifiesta en cómo él nos proporciona ciertos principios de inteligibilidad que permiten pensar críticamente la realidad, aun cuando no compartas plenamente o en absoluto la visión tomista, porque la metafísica del acto se aparece como algo que puede tener una utilidad enorme en un mundo dominado por la disolución del ser, que conlleva, por supuesto, una desaparición del sentido, algo que resulta catastrófico de todo punto, por mucho que Nietzsche nos quiera decir que este es un paso necesario. Y entonces, tal vez Santo Tomás pueda volverse un interlocutor muy importante para una época que ha perdido la confianza en la razón, pero que al mismo tiempo no puede prescindir de ella.